Durante el Holocausto murieron 6 millones de judíos que sabemos fue el grupo objetivo. Sin embargo, 5 millones más de personas no judías también murieron a manos de los nazis, porque en realidad la base del racismo no es la identificación del grupo objetivo. Es decir, no es que se odie específicamente a ese grupo porque haya hecho algo. En realidad es el sentimiento de supremacía que posee la persona racista, el creer que es mejor que los demás y por eso merece todo. Por tanto, cualquier cosa que parezca un privilegio sobre cualquiera con quien no se identifique es motivo de desprecio. Este tipo de personas son soberbias y a sus ojos con mucha facilidad pueden sentir que los demás se aprovechan de ellos, aunque no sea así, porque sí, en su cabeza todos los demás son inferiores, así que se vuelve insoportable que tengan los mismos derechos, aunque lo que espera es que siempre estén en posiciones de subordinación. Por lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, es que al día de hoy se sigue creyendo que los nazis en Alemania son los fundadores o máximos representantes del genocidio en masa. Incluso vemos cómo actualmente las personas racistas suelen utilizar la misma simbología, que aunque no estén dirigiendo el racismo hacia el mismo grupo porque no tienen la misma finalidad, sí lo están dirigiendo con el mismo sentimiento, el de superioridad. Sin embargo, no es la primera vez que la humanidad se ha enfrentado a una situación de genocidio como ese. La época en la que ocurrió permitió mayor documentación, es por eso que tenemos más información. Pero esto no ha dejado de pasar, así que no creamos que manteniendo la atención sobre Alemania vamos a evitar que esto se vuelva a repetir. Nuestra atención debe estar puesta en cualquier expresión de racismo, especialmente de aquellas personas con el poder de influir, dirigir y o manipular a otros. A continuación vamos a ver algunos eventos en la historia de la humanidad que podrían ser un punto de alerta cuando los confrontamos con los hechos que actualmente se están desarrollando en Estados Unidos. Vamos a iniciar por lo primero, que es definiendo solo dos palabras clave. Genocidio proviene del término geno, que significa raza o pueblo, y sidio, que significa matar, que es matar al pueblo. Con esta palabra lo que se está señalando son ese conjunto de actos que tienen la misma intención, que es destruir a un grupo social definido, ya sea de forma parcial o total. ¿Cómo se define ese grupo? Pues puede ser por su nacionalidad, su etnia, su religión, su raza, etc. Ahora, el término racismo se refiere a esos actos que se basan en discriminar a otros seres humanos, no solamente por el color de piel, también hay otros motivos, como la nacionalidad, la etnia, el genotipo, el linaje, la raza. Así que el racismo termina siendo el camino al genocidio. Sin embargo, no todas las personas racistas pueden llevar a un pueblo al genocidio porque no tienen el nivel de influencia o poder sobre los demás. Sin embargo, nunca hay que subestimarlos. Dije hace un momento que el Holocausto no fue la máxima expresión de racismo, pero sí la más documentada. Esto lo digo por los genocidios étnicos sufridos en toda América, en el que según los científicos estimaron que había una población aproximada de 60 millones de personas, las cuales fueron diezmadas en solo 100 años, lo que significa que solo el 10% de su población sobrevivió. Recordemos que en esos tiempos no existían las cámaras ni toda la tecnología de la que disponemos ahora, así que fue más fácil escribir la historia. Por eso ahora se cree que gran parte de las muertes las causaron las enfermedades y no las acciones de los militares invasores. Sin embargo, las decisiones tomadas en la historia de los Estados Unidos para deshacerse de las más de 500 tribus nativas americanas se vuelve especialmente relevante de analizar en el actual escenario, debido a los discursos que está manejando el ahora presidente frente a los que considera diferentes. Ahora imagina esto, estás con tu familia en tu hogar y de pronto tocan a tu puerta. Es un grupo de personas, no entiendes lo que dicen porque no hablan tu lengua, pero toman a tu familia, dañan a las mujeres y niñas para después matarlos a todos. Entonces se quedan con tu casa y se instalan ahí. Ahora se autoproclaman como conquistadores porque se deshicieron de ti y tu familia y se quedaron con tu propiedad. Bueno, esa es básicamente la historia de los pueblos en toda América. Se han fundado las civilizaciones en base al genocidio étnico y racial, sin olvidar la esclavitud de personas arrebatadas de sus hogares, muchos de ellos condenados a morir en el trayecto. ¿Cuál es el orgullo detrás de la masacre? ¿Por qué podrían sentirse ganadores quienes son capaces de tal crueldad? ¿Por qué siguen los vestigios de un sentimiento de inferioridad frente a estas civilizaciones que surgieron del genocidio étnico y racial?
de quienes se han levantado a partir de la esclavitud y que pese a las leyes, la esclavitud sigue entre nosotros. De hecho, muchas marcas prestigiosas siguen estando envueltas en este tipo de escándalos. No hay que pasar por alto algo muy simple, y es que cuando tú entras en un nuevo trabajo, siempre hay alguien que te capacita y muchas personas ahí te enseñan pequeños trucos y también te comparten sus prejuicios sobre ciertos clientes o compañeros de trabajo, por lo que mucha de la información no la consigues a partir de tu experiencia, sino a partir de la lente que los demás han graduado para ti. Así que, ¿por qué creeríamos que es diferente el trabajo en la política, si son tan humanos como tú y como yo? Cada gobierno sabe cómo se han manejado las cosas ante ciertos eventos y cuando surge un problema nuevo, buscan en la historia eventos similares para ver qué ha funcionado y entonces lo repiten. Así que si revisamos la historia, podemos también adivinar qué es lo que podrían hacer en el futuro. Culturalmente tenemos la creencia de que la violencia es el recurso de la paz, por eso es que celebramos los días de las revoluciones y las guerras, tenemos monumentos y le cantamos a un patriotismo enseñando a los niños a estar orgullosos de su bandera, y así fomentamos la división sin darnos cuenta. Los que estudian la construcción de paz con toda seguridad te dirán que la violencia no es el camino por el cual se pueda construir. De hecho, Gandhi, que es el mayor exponente de movimientos de resistencia pacífica, no decía que se pudiera construir la paz siendo débil y sometiéndote a la voluntad de otros. De hecho, especifica que hay que tener mucho más valor que el que ejerce la violencia, pero eso da para otro video. Ahora, analizando lo que ocurrió en Estados Unidos de América en el pasado, buscaremos algunas coincidencias que nos permitan adivinar qué podría estar ocurriendo próximamente. Antes de 1830 a 1841 existió la Ley de Traslado Forzoso de los Indios. En esta se autorizó al presidente a negociar la expulsión de las tribus nativas americanas de las tierras que habitaban, mandándolos al oeste del río Mississippi. Aunque los cherokees lucharon por permanecer en sus tierras, terminaron siendo expulsados a la fuerza, en una marcha hacia el oeste que más tarde se conocería como el Sendero de las Lágrimas, ya que debido a las condiciones climáticas fueron muchos los que murieron, lo que lo convierte en un acto genocida. Otra de las tribus, a pesar de haberse desprendido de sus tierras y haber firmado un acuerdo de paz y seguridad con ellos, terminaron siendo víctimas de una masacre sorpresa, lo que muestra quiénes eran realmente los salvajes en esa época. Ahora, ¿qué está ocurriendo? La Franja de Gaza ha quedado devastada. El presidente de los Estados Unidos dice que no es un lugar seguro para los palestinos por las bombas inactivas, además que no hay nada a qué volver porque todo está prácticamente en ruinas. Sí que sugiere que deben ser reubicados a Jordania y a Egipto, pero también propone que Estados Unidos se quede con ese territorio. Lo que más sorprende de todo es que ni porque se quiere quedar con sus tierras, propondría recibirlos en Estados Unidos. Y escucha lo que te voy a decir. El gobierno estadounidense no ha temido masacrar aldeas completas para quedarse con su territorio en el pasado. No ha temido hacer traslados forzosos sin importarle cuántos mueran en el camino. Así que no sorprendería que todo lo que ocurrió en la Franja de Gaza haya sido una estrategia entre el gobierno de Israel y el gobierno estadounidense para deshacerse de los palestinos y poder quedarse con sus tierras. Ambos tienen beneficios, porque mientras Israel se puede deshacer de uno de sus enemigos, Estados Unidos puede expandirse como siempre quiera hacerlo. Los gobiernos no les importa mandar hombres a la guerra a morir, con la excusa de que son militares. ¿Por qué creer que serían incapaces de sacrificar a un grupo de jóvenes, que fue lo que probablemente pudo haber hecho el gobierno israelí? Porque es muy extraño que justo cuando entraron a atacar los palestinos en Israel, el gobierno hubiera organizado una fiesta justo en el borde, dejándolos totalmente expuestos, cuando Israel lo que tiene es tecnología. Tal vez subestimaron a su enemigo y no dimensionaron la magnitud que podían alcanzar con este ataque. Lo que sí pudieron pensar es la aprobación del mundo para destruir absolutamente toda la ciudad en la Franja de Gaza y así asegurarse de que no hubiera manera para los palestinos de volver ahí. Si no es así, porque el presidente de Estados Unidos siempre ha asegurado que acabaría con la guerra al instante si él gana. Además que todos conocemos que Estados Unidos colaboró activamente con la provisión de armas a Israel.
Y mientras algunos usan esta masacre para violentar los derechos de los judíos, no olvidemos que estas decisiones están siendo de los gobiernos, no de todas las personas que comparten la nacionalidad o la religión. Lo que estamos haciendo es señalar la frivolidad y la falta de escrúpulos de las personas en el poder, no de los genes ni nada por el estilo. En todo caso, todos están siendo defraudados por sus gobernantes que los están manipulando con verdades a medias para fines personales. En cuanto a los inmigrantes latinos que están en Estados Unidos de forma ilegal, se les ha criminalizado ante la sociedad como una justificación ante las medidas que se están implementando para su expulsión, ya que el racismo y el pisoteo a sus derechos humanos son las principales características de este movimiento. Por ahora, se ha destruido ya la ley que los protegía de ser arrestados por agentes migratorios en zonas consideradas sagradas, como escuelas, hospitales e iglesias. También estamos viendo cómo tiran las puertas de las casas sin tener una orden de arresto. Además, las personas están siendo llevadas presas solo porque algún oficial de migración escuchó que hablaban español. Y es así que tenemos la historia de una abuela, una madre y su hijo siendo llevados a un centro de detención a pesar de estar legales en el país solo porque un oficial de migración los escuchó hablando en este idioma. Durante las detenciones no se están respetando sus derechos humanos, los están manteniendo atados de pies y manos todo el trayecto. Están siendo tratados con agresividad por parte de los agentes migratorios y no les permiten ni ir al baño. La magnitud que este tipo de prácticas puede alcanzar, es decir, los traslados forzosos y el pisoteo de los derechos humanos fundamentales. La magnitud de este tipo de prácticas ya lo tenemos más que documentado durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que nacieron estos derechos que son irrenunciables. Todo ser humano los posee por el simple hecho de existir sin importar su condición, raza, nacionalidad, etcétera, etcétera. Por mucho que se diga que la ilegalidad en la que se encuentran es la justificación de estas medidas, no nos olvidemos que con ilegalidad se están refiriendo a personas que están trabajando sin una autorización del gobierno para trabajar y vivir ahí, pero no robando ni cometiendo crímenes. Que claro que algunos pueden ser criminales, pero la mayoría de los criminales que tiene dentro de Estados Unidos siguen siendo sus ciudadanos, no inmigrantes ilegales. Pero como todo tiene un trasfondo, la manipulación de la información es clave. Recuerda, al pueblo pan y circo. Por eso el presidente utilizó la trágica historia de Laken Riley para justificar la nueva ley que permite, entre otras cosas, la deportación solo por acusación. Es decir, que no tienes que ser culpable, solo tienes que ser señalado por alguien. Pero para una sociedad esto significa un retroceso. Esto es como la quema de brujas en Europa, donde bastaba que alguien acusara a una mujer de bruja para que se la pusiera al servicio de la hoguera. Una sociedad que sea civilizada no se puede mantener justa y democrática si se salta los procesamientos legales, porque con toda certeza terminará pisoteando los derechos humanos. Esos que dicen que nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que en todas partes cada ser humano tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y a igual protección contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación. Los derechos están ahí y son muchos, pero lo que nos hace falta son las medidas que nos aseguren que un gobierno no los pueda pisotear. Los inmigrantes ya comenzaron a ser enviados a la base militar de Guantánamo instalada en el extremo este de Cuba desde 1903. En los 90 hospedó a miles de cubanos y haitianos interceptados en el mar y desde el 2002 alberga presos sospechosos de terrorismo y enfatizo sospechosos aprendidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, por lo que se ha hecho fama de albergar a musulmanes acusados de vínculos con Al-Qaeda, en muchos casos sin haber sido formalmente acusados ni juzgados. Ahora está siendo usado como un centro de detención para inmigrantes, los cuales son vinculados al Tren de Aragua. Sin embargo, el único criterio que les basta para enviarlos es que la persona posea tatuajes, así que ya tenemos personas inocentes que están retenidas en la isla. Según las investigaciones, Guantánamo no tiene las condiciones mínimas de salud e higiene, ya que no cuenta con agua potable, pero sí con aguas residuales y moho.
En este espacio se espera albergar a 30.000 migrantes. Lo que ahora estamos presenciando es cómo con esta medida Estados Unidos está eludiendo las protecciones legales que demandan los derechos humanos. Y si este no te parece un campo de concentración, no sé qué más decir. ¿Sabías que durante el Holocausto inicialmente se les dijo a las personas que se les movería a otro sitio más seguro, que ya no podían quedarse ahí? Conforme avanzó la guerra, el administrador encontró estrategias para optimizar los recursos económicos cada vez más. Así que las personas terminaron siendo trasladadas en trenes destinados para caballos, donde metían a tantos que no cabía ni un alfiler. Nadie podía sentarse a pesar de los largos trayectos y terminaban haciendo sus necesidades ahí mismo porque no se iban a detener. La falta de alimentos y las condiciones climáticas terminaron con la vida de muchos solo en el trayecto. Gran parte de los militares y ciudadanos que participaron de esta masacre no dimensionaron la magnitud de lo que estaba ocurriendo porque solo vieron una fracción de la situación. Es decir, algunos pudieron haberse encargado únicamente de pasar a las casas con el aviso de desalojo. Otros solo manejaron los trenes. Otros más solamente ignoraron que se llevaron a sus vecinos. Otros solamente administraron los recursos de la guerra y así tenemos a muchas personas que participaron de alguna manera. Y aunque es claro que algunos sádicos disfrutaron del poder que tenían sobre los demás y encima los torturaron, esos nunca fueron la mayoría. Por eso cualquier evento que atente contra los derechos humanos fundamentales es de suprema preocupación porque hoy sabemos el nivel que puede llegar a alcanzar. El discurso siempre ha sido uno de los más poderosos elementos para convencer a las personas, por eso siempre se debe analizar qué hay detrás de las palabras que se dicen. La frase en inglés es Make America Great Again. Hagamos a América grande otra vez. Este ha sido el eslogan de campaña de Donald Trump con el que prometió arrebatar a Estados Unidos de las manos de los migrantes que habían llegado a invadir el país. Con este lema se firmaron varias políticas anti-inmigrante. La primera vez que se usó este eslogan fue por el presidente Ronald Reagan durante el 79 y la frase en inglés es Let's make America great again, es decir, vamos a hacer a América grande otra vez. La utilizó como un recurso para decirle a los ciudadanos que las cosas mejorarían, ya que el país enfrentaba el desempleo y la inflación. El actual presidente la está utilizando para señalar que Estados Unidos fue un poderoso país, el cual ha caído en desgracia debido a la inmigración. Así que esta ideología sugiere que durante su mandato no solamente irá contra los latinos ilegales, sino que podría extenderse a todos los migrantes en general. Pero al ser un país con tanta gente de todos lados, no sería muy inteligente abordarlos a todos de una. Además que el hecho de revocar derechos e instalar leyes que, como mencionamos, amenazan la dignidad humana y la democracia del país, no nos sorprendería si de pronto quisiera revocar la legalidad ganada por personas de otras naciones que sí tienen documentación para estar ahí. Es que según la historia, Estados Unidos para justificar el exterminio de las tribus nativas americanas a quienes quería despojar de sus tierras, se valió de argumentos donde los señalaba como seres salvajes y despiadados. Por eso es que el uso de un discurso criminalizador hacia los inmigrantes, que son su objetivo principal, no es realmente nuevo. Es una estrategia que, como ya señalamos, está más que usada. De hecho, es la misma estrategia que justificó el ataque del gobierno Israel actualmente frente a los palestinos, ya que fueron ellos los que supuestamente atacaron primero. Sin embargo, fue Israel quien dejó cada escuela y cada hogar en los escombros. La conmoción en el mundo frente a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos parte en gran medida por el evidente racismo que maneja su presidente. El sentimiento de supremacía se delata en tantas formas que nos hace pensar, ¿cómo es posible que la tecnología haya avanzado tanto, pero los problemas sociales de este calibre no se les encuentre un punto de solución? Donald Trump ha usado expresamente en sus discursos las palabras sangre y genes como propiedades malignas que poseen los inmigrantes, algo bastante similar a los discursos que mantuvo la Alemania nazi, donde se inventaron la raza aria o raza pura y todos los demás pasaban a ser impuros y malignos, por tanto no merecían vivir.
En el actual escenario, Estados Unidos está dividiendo a los blancos y por el otro lado está poniendo a los mexicanos, porque para él todos los países latinoamericanos son mexicanos. Y parte de la razón es que simplemente necesita generalizar para mantener la atención y así se termina dirigiendo el racismo hacia todas las personas que hablen español. Quiero terminar hoy recordándote que el racismo es algo muy grave en la mente de un ser humano. No solamente tiene el potencial de dañar a otros, sino que te imposibilita de ver el mundo tal cual es. El que una persona comparta una religión o una nacionalidad no la hace mala o buena. Sus gobernantes están tomando decisiones y aunque hayan sido la mayoría de votantes quienes le dieron ese poder, no significa que todos y cada uno están de acuerdo con lo que está haciendo. Si tú condenas a alguien solo por ser judío, eso no te convertiría en el salvador del pueblo palestino, te convertiría en un racista. Cada persona que tenemos enfrente es mucho más que sus etiquetas. No creamos que conocemos algo de alguien solo porque le vemos la nacionalidad o la religión o lo que sea. Para saber algo de alguien, debemos escucharlo, ver su comportamiento, debemos convivir. De lo contrario, no será más que un desconocido. ¿Y con qué argumentos condenamos a alguien del que no sabemos nada? Bueno, hasta aquí con el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. No te olvides de suscribirte y regalarme tus comentarios. Mi nombre es Andrea y esto es Perspectiva Alterna. Hasta pronto.